¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que no se guardan variables en memoria. Y desde el punto de vista de la interfaz, de que lo ve desde fuera, independiente de cómo esté implementado, ¿qué va a ocurrir? Va a salir que hacer tiro, pero igual hay que estar después. Claro, hay retardo, pero no hay una señal de reloj que yo le pueda meter este circuito para sincronizar la salida, sino que la salida, lo antes que puedan, van a ir siguiendo las entradas. Pero es prácticamente instantáneo. Sí. Cuando nosotros íbamos por acá, había harta gente que estaba atenta a lo que yo estaba diciendo y a lo que los compañeros estaban diciendo. Acá, cada vez menos. Acá habían varios con los ojos cerrados, acá ya era como que lata. ¿Por qué? ¿Ah? Porque es lo mismo, porque se va repitiendo la misma lógica todo el rato. ¿Sí? Eso que para ustedes tiene un costo motivacional, el estar viendo la misma lógica repetirse todo el rato, ¿qué consecuencias tiene acá en este circuito? ¿Ah? Un retardo, ya. Ese retardo en todo caso es un poco inevitable, porque nosotros necesitamos, al igual que siempre, saber los resultados de cada operación anterior para poder saber la siguiente. Quizás se podría reconfigurar las sumas de otra forma y reducir un poco el retardo, pero aparte de eso, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que repitamos tantas veces lo mismo? Que puedo hacer una iteración y con un reloj, un pequeño registro, hacerlo en serie y pasarle A ver, bit a la vez. de uno a la vez. ¿Quién tiene una respuesta súper buena? Levante la mano. Muy bien. Una cosa es que se pueden modularizar, por ejemplo, el chip, el punto 6 y un más, se puede poner todo en un módulo, porque eso se repite por el caso. Puede reglamentarse. Ya, muy bien. O sea, por un lado, este circuito está escrito en forma modular, pero a lo mejor se puede modularizar aún más, como resumiendo ciertas cosas, ¿cierto? Ya, eso sería... Ahora, lo que ganaríamos con eso sería que quizás sería más rápido de explicar y más fácil de entender con un vistazo, pero desde el punto de vista de la implementación sería lo mismo, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de la implementación, ¿qué consecuencias tiene que esto esté hecho de esta forma tan repetitiva? Se podría retroalimentar los mismos circuitos, como decía él, y poniéndole un reloj para que vaya regulando la suma. Ya, pero esto es muy importante cuando ustedes se enfrenten con un problema como ingeniero. Si yo les estoy preguntando cuáles son las consecuencias de que esto sea así, su mente, que está entrenada por esta escuela, inmediatamente se fue a una solución. Y todavía no hemos dicho cuál es el problema. ¿Ya? Entonces yo lo que les estoy pidiendo, y muchas veces, o sea, y eso está súper bien, está bien que ustedes tengan esa habilidad de ir rápidamente a soluciones, pero muchas veces eso nos juega una mala pasada, puede ser una trampa. A veces, antes de llegar a una buena solución hay que llegar a un buen diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué problema tiene esto? Está limitado a 4 bits o a 8 bits o a una cantidad fija de bits. Ya, ese es un problema. Podría ser un problema, podría no serlo. Pero parece que es un problema muy adaptado a la solución que tú quieres darle. Porque de hecho hay otro problema más evidente y más simple que no es. Pero está bien, ese es un potencial problema. Estamos repitiendo muchos elementos del circuito. Tenemos que tener 3 sumadores, 3 shifts. No podríamos tener uno que vaya haciendo el trabajo. Ya, muy bien. Ese es el problema fundamental. Acá tenemos demasiada circuitería que produce costo, gasto energético, temperatura, etc. Y estamos repitiendo una pega que podemos
Y ahora sí, ¿cómo se podría hacer? Con una memoria y uno de los módulos que se retroalimenta. Ya, bueno, vamos a ver otra posible implementación para esto. Primero, vamos a hacer de nuevo este ejercicio, este pequeño ejercicio que yo los invito a que ustedes, cuando traten de resolver un problema de diseño modular, a lo mejor en el control o en la tarea, etc., hagan este ejercicio. Que a lo mejor es el ejercicio más simple para ustedes que están acostumbrados a pensar de esta forma. Que es, si quiero hacer un diseño que haga algo, primero lo voy a plantear como un algoritmo, ¿ya? O como un pseudocódigo, o un código incluso en algún lenguaje de programación. Entonces, en especial cuando quiero hacer implementaciones en serie, esto es súper útil, ¿ya? Entonces, acá tenemos esta función que recibe, se llama multiplicación, recibe dos parámetros, x y de 32 bits. O sea, vamos a construir un multiplicador de 32 bits y por lo tanto las salidas son de ¿cuántos bits? 64 bits. Tiene una salida de 64 bits, por lo que vimos antes. Entonces, acá definimos tres variables, Rx, Ri y Rz, de las cuales Rx tiene 64 bits y Rz también tiene 64 bits, mientras que Ri tiene 32 bits. Y a Rx lo vamos a inicializar con el mismo valor de x, pero extendiéndolo a 64 bits, ¿ya? O sea, estamos repitiendo exactamente lo mismo que hicimos antes, al principio. A Ri lo vamos a inicializar con i, con el valor de la segunda entrada, y a Rz lo vamos a inicializar con un 0. ¿Sí? Y acá tenemos un while que lo que va a hacer es iterar mientras Ri sea distinto de 0. Recordemos que Ri fue inicializado con el valor de i. Por lo tanto, si i es 0, esto no va a entrar acá y vamos a devolver el valor inicial de Rz, que era 0. Lo cual, por supuesto, es deseable porque si i, que es una de las entradas, vale 0, el valor de la multiplicación va a ser 0. Bueno, y mientras i no sea distinto de 0, vamos a ir iterando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero chequear si el bit 0 de Ri es distinto de 0, entonces a Rz le vamos a sumar Rx. ¿Sí? Y luego Rx lo vamos a desplazar en un dígito hacia la izquierda y a Ri lo vamos a desplazar en un dígito hacia la derecha. ¿Alguien entendió este algoritmo? ¿Tú lo entendiste? ¿Quién no lo entendió? ¿Quién es lo que no entendiste? No me queda claro por qué desplazamos i hacia la derecha. ¿Tú se lo puedes explicar? ¿Que lo entendí? ¿Por qué desplazamos i hacia la derecha? Porque revisamos siempre el último carácter de Ri, entonces lo vais corriendo. Es como, en vez de correr el índice al que te vais moviendo, mueve el número, van a correr el índice. Es por dos motivos en realidad. Ese es uno. Y la otra es la condición de orden. Y la otra es la condición de orden. O sea, ahora ya no te importa que recorras todos los índices del i. Cuando el i se vuelve 0 significa que todos son 0 y por lo tanto terminaste de iterar sobre el i. Ya, a ver, quizás va a quedar más claro si hacemos un pequeño ejemplo de cómo operar esto. Pero si el i pues, de 32 bits son todos 1, por ejemplo, va a shiftear hasta que no haya i. Si no hay i, es 0. Sí. Cualquier número multiplicado por 0. Eso es lo que dijimos al comienzo. Ah, verdad, sí. Claro, ¿Pero qué es esto? Ya. Supongamos que tenemos 3 bits o 4 bits que queremos multiplicar. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vimos, si este es i y este es x, es que nosotros vamos pivoteando cada bit de i
y vamos escribiendo acá los X shifteados en el subíndice de ese bit, ¿cierto? Entonces aquí sería S por esto da 0. Después este da eso shifteado en 1. ¿Sí? Y sucesivamente. Lo que vamos a hacer acá son dos cosas. Una es que en vez de mantener el I tal cual e ir corriendo los índices hacia allá, vamos a ir siempre revisando el bit menos significativo y vamos a ir shifteando o desplazando I hacia la derecha. ¿Sí? Y además con eso lo que ganamos es que o sea, ¿qué ventaja tiene esto sobre recorrer todos los bits de I? ¿Alguien me lo puede decir? Que si tiene hartos ceros para allá, terminamos antes que usa 1 y que para mantener el índice hay que tener memoria extra. Muy bien. Sí, esas dos razones, sobre todo la primera son las más, sobre todo la primera es la más importante, pero la segunda también es válida, es cierto. ¿Se entendió? Si I es un número de 32 bits, pero que solamente los tres menos significativos tienen un valor distinto de 0, o sea, son 1 y todo el resto son 0, el iterar sobre todos los bits de I va a hacer que haga 32 iteraciones para llegar al mismo resultado que con este algoritmo en el cual voy a hacer solamente 3 iteraciones, ¿ya? Hasta que consuma todos los unos que hay en I. Y cuando ya los consuma todos, esta condición se va a hacer falsa y por lo tanto no voy a seguir iterando. ¿Sí? Bueno, y lo otro que dijo Nabor, que también tiene razón, es que si yo itero de la otra forma tengo que ir guardando en qué posición de I voy. Y aquí no necesito eso. Porque está implícitamente guardada la posición con el hecho de que voy desplazando X 1 cada vez y Y 1 cada vez. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a este algoritmo? ¿A todos les quedó claro? Ya. ¿Cómo se podría implementar esto entonces? Así. Ah, no, antes de eso. ¿Cómo esperamos que funcione esto? Igual como funcionaba en un trabajo grupal de la clase pasada, me parece. Donde primero hay un instante de tiempo. Perdón. Antes de eso, hay una señal de control que es esta H, que me permite decir cuándo quiero cargar las entradas y empezar a hacer el cálculo. ¿Sí? Sería como hacer una llamada a esta función, si se quiere. ¿Ya? Y por otro lado, a esta función, me refiero a esta función que escribimos acá, a esta función multiplicada. ¿Ya? Sería como hacer una llamada y por lo tanto pasarle los valores a las entradas. ¿Sí? Eso se hace con este pulso H, que está acá. Entonces, en este pulso de reloj vamos a empezar el cálculo. Y hay otra señal, que es esta señal reading, abreviado RDY, que dice cuando el cálculo ya está listo, ¿cierto? Entonces, perdón, inicialmente estábamos en 1, pero cuando llamamos a la función, entre comillas, o sea, cuando cargamos la entrada, va a ir a 0 para que el usuario de este circuito sepa que el cálculo todavía se está realizando. ¿Cuánto va a durar esto? Depende de las entradas, como vimos, porque depende cuál sea el bit de I más significativo igual a 1, ¿cierto? Así es que la persona que está afuera, o sea, el usuario de esto, lo más seguro es que espere hasta que esta señal va a estar en 1. Y ahí va a saber que la salida ya está calculada y que puede leerla. Ahora, ¿qué vale la salida entre medio? No está especificado, podría ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces uno no tiene que leer la salida hasta que la señal de read no esté activada. ¿Sí? Así esperamos que funcione. Y por otro lado, también nosotros podemos cambiar las entradas mientras se está haciendo el cálculo de cualquier forma, y eso no va a afectar el resultado, que también es algo que esperamos, ¿cierto? Solamente van a afectar los valores que tenían cuando se cargaron aquí, comandados por esta función de control, o sea, por esta señal de control, que es el H. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa cuando acá
en 2 bajadas de reloj el H está activado. Sí. ¿Se toma la primera o la segunda o ambas? Sí, el diagrama de tiempo tiene un error de encuentro en ese sentido, porque al menos en la implementación que vamos a ver me parece que lo que debería ocurrir es ¿Que se que sobreescriba los datos? en la segunda se vuelva a cargar lo que está. O sea, para que esto fuese cierto, en realidad esto debería terminar. ¿Ya? Es decir, dicho de otra forma, cada vez que H se haga 1, se va a resetear lo que se estaba haciendo y se va a volver a empezar. Pero, profe, eso es independiente. Si el ready está como está en cero, Ya, esa sería una excepción, y por eso no estoy 100% seguro. Insisto que habría que ver, depende de la implementación, y yo creo que en general quizás tiene más sentido que o sea, lo que está diciendo este diagrama de tiempo. O sea, igual se podría mejorar una implementación, no sé, lo como dicen, usando el Ready para Exacto. para Ready, sí. Sí. Bueno, vamos a la implementación y ahí va a quedar un poco más claro. Y está clarísimo. Está clarito. En esta implementación no puede ser como estaba diciendo Sebastián, que yo creo que también es razonable, porque el ready que está acá no está realimentando al circuito de control que está acá. Ya, pero al tiro vamos a explicar eso. Entonces, lo primero es que vamos a ver cuál es la interfaz de este circuito. Por un lado acá tenemos un reloj, una señal de control H, que es la que ya vimos, que es la que nos permite, como, entre comillas, llamar a la función o cargar las entradas y empezar a hacer el cálculo. Tenemos las dos entradas, X e Y, y acá está la salida Z, y acá está el bit ready. ¿Ya? Entonces, lo primero que llama la atención es que en esta cajita hay un circuito combinacional o secuencial más bien, de control, ¿ya? Que está alimentado por el reloj y por la entrada de control H. Y su salida va a alimentar a 3 circuitos que van a tener la capacidad de resetear el estado del multiplicador, ¿ya? Entonces vamos viéndolos uno por uno. En primer lugar acá hay esta salida, que la podemos ver como un bit de reset. Va a entrar a este negador, el cual a su vez entra a una de estas cajitas .c igual a la otra, que es un AND bit a bit. Y por lo tanto, cuando esta señal sea un 1, aquí va a haber un 0, esta salida de acá se va a convertir en un 0. ¿Sí? Y eso va a hacer que el registro Z se cargue con un 0. ¿Ya? ¿A qué línea del algoritmo corresponde eso? A esta, ¿cierto? Cuando inicializamos RZ en 0. Bueno, estas otras dos líneas que son también de inicialización están relacionadas con lo mismo, ¿ya? Lo que queremos es cargar en RX la extensión de 32 a 64 bits de X y en RI cargar Y. ¿Cómo hacemos eso? Usamos esta misma señal, pero no negada ahora, va directamente a un MUX, ¿ya? Un MUX para X y un MUX para Y. El MUX para X, cuando esta señal vale 1, va a elegir esta señal que viene por acá arriba, que lo que hace es tomar la salida de este extensor, si se quiere llamar así, de 32 a 64 bits, que toma X, ¿sí? Entonces, la línea que dice el registro X lo vamos a hacer igual a X extendido a 64 bits, está hecha por este MUX. Y en el MUX de arriba entra la misma señal que va a seleccionar este bus de acá, esta entrada de acá, que es directamente Y, y va a cargar Y en el registro Y. ¿Sí? Con eso ya tenemos cubierto lo que hacemos en esta parte del algoritmo, que es inicializar las variables cuando se llama la función, ¿sí? Cuando, que en este caso es como resetear el circuito. Lo que viene después, perdón, ahí está
enmarcados como los flujos de datos en ese reseteo. ¿Sí? Primero el I carga directamente al registro I, el X pasa por este extensor y llega al registro X, y aquí a través de este negador cargamos un 0 en 0, y de este AND bit aquí. Por otro lado, lo que viene después es una iteración, ¿cierto? Y lo que va a hacer esa iteración... Eso es cuando el control se va a hacer. Claro. Sí. Cuando esta señal de control que sale acá, que la podemos ver como un reset, se va a 0, en vez de cargar en los registros los valores para inicializar, vamos a cargar lo que van a estar haciendo durante cada iteración. Que si volvemos acá y vemos, son estas dos líneas de acá, ¿ya? Que dicen que Rx va a ser igual a Rx desplazada en 1 hacia la izquierda, y Ri va a ser igual a Ri desplazada en 1 hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando la señal de control que va hacia allá es 0, vamos a elegir, los MUX van a elegir esta segunda alternativa, donde en el caso de I, lo que vamos a hacer es tomar I, lo vamos a meter en un desplazador hacia la derecha, y va a entrar de nuevo I. ¿Ya? O sea, el lenguaje del algoritmo que estábamos viendo antes, esto es decir, I igual a I desplazado en 1 a la derecha. ¿Sí? Y en el caso de X, lo que vamos a hacer es tomar su salida y llevarla a este desplazador hacia la izquierda en 1. Y eso, a través de este MUX, vuelve a ser seleccionado para entrar a X. O sea, en el lenguaje del algoritmo que vimos, esto sería decir X es igual a X desplazado en 1 hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué nos estaría faltando? O sea, primero, ¿a todos les quedó claro eso? ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? ¿Qué nos estaría faltando para poder tener este algoritmo completo? Y la suma. Y el while, o sea, la condición del while. La condición del while, ¿ya? El if El if y la suma. y la suma. Claro, porque ya hicimos esto y esto. Ahora, ¿quién me puede decir dónde está la condición de salida? ¿Daniela? En el fondo, en el norte. Eso. En el NOR, ¿ya? ¿Cómo? Ah, pero no el punto de... Eso sí, debería ser no, pero... Daniela, confía en tu opinión. De todas las personas, menos allá, ¿ese es un norte, cierto? Este es un NOR, sí. Es como un NOR, porque tiene esa guatita hacia adentro y tiene una pelotita afuera que no se ve muy bien. ¿Por qué tiene que ser un NOR? Para que cuando llegue el I a 0, tiene un 1 en la zona. Y decir que está ahí. Ya, ¿y por qué el NOR tiene ese comportamiento? ¿Qué comportamiento tiene el OR? El OR. Si tú tienes n bits, ¿cómo lo dirías fácilmente cuando la salida es 1? Cuando es 0. Cuando alguno de los... O sea, es 1 cuando alguno de los bits es 1. Claro. ¿Y cuándo es 0? Cuando todos son 0. Ya. ¿Y si ahora niegas eso, la salida? Eso, cuando todos son 0, tira 1, que es lo que nosotros pedimos en el I. Exacto. El OR va a arrojar un 1 si cualquiera de los bits es 1. Nosotros queremos que nos avise cuando todos son 0, que es lo negado de eso, entonces por eso usamos un NOR. ¿Sí? Y eso va a la salida red. Y en ese momento vamos a tomar lo que está en 0, que todavía no hemos dicho cómo se calcula. ¿Quién puede decir cómo se calcula? Bueno, veámoslo acá en el algoritmo primero.
cada instante de tiempo tenemos este if. Si el bit menos significativo de los de RI es distinto de 0, entonces hacemos que RZ sea igual a RZ más X, más RX. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está eso acá? Ahí. En el donde dice RI. Ya. Acá tenemos la salida del registro X y acá tenemos un splitter donde solamente tomamos el bit menos significativo, RI0. No lo hace con un bit, lo hace la suma igual, pero este unbit a bit cumple la función del if, ¿cierto? Porque esto lo podríamos, ese if lo podríamos escribir de otra forma, diciendo que si RI vale 0, o sea, el distinto de 0 vale esto, y else, RZ es igual a RZ más 0. ¿Sí? Sería otra forma que no tiene sentido escribirla, pero en el circuito sí ocurre. Entonces lo que va a ocurrir es que si este bit es 1, acá va a pasar el valor de RX y se va a sumar con RZ. Pero si es 0, lo que va a pasar para acá es un 0 y el sumarse con RZ sigue siendo RZ. Y este es como el ciclo de RZ ahora, ya que es lo que ocurre, es donde se va sumando. Como dijimos, acá va a entrar un 0 cuando RI valga 0 y va a entrar lo que está en RX cuando RI0 valga 1. ¿Sí? Y en la otra entrada del sumador va a entrar directamente lo que está en RZ. ¿Sí? Por otro lado, la salida de este sumador lo que va a hacer es, cuando la señal de control no está reseteando, entrar directamente a Z. Entonces, en este ciclo estamos haciendo exactamente esta línea, que RZ igual a RZ más RX, en el caso de que RI0 valga 1, y RZ igual a RZ en el otro caso. ¿Sí? Profe, bastaría poner el H con el rey con un AND para que hiciera lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Exacto. Si quisiéramos hacer que una vez que se empieza a hacer la multiplicación, bloquear la señal de control, ahí podríamos poner, por ejemplo, un AND acá y realimentarlo con ready. ¿Sí? Entonces, mientras se esté haciendo la multiplicación, ready va a estar en 0 y por lo tanto la salida del AND va a estar en 0 y por lo tanto vamos a impedir que H nos resete el circuito. ¿Sí? Aunque H venga con 1. Ya, y ahora vamos al trabajo grupal 2. Como una ayuda, aquí está una tabla donde aparecen los números en hexadecimal, los dígitos en hexadecimal. ¿Ya? Ustedes, si tienen un número en binario, lo pueden escribir en hexadecimal agrupando los bits de A4 y usando esta tabla para convertir. En particular, y aquí están los equivalentes en decimal. Cualquier número binario con 4 bits va a ir de 0 a 15 en decimal. Y el hexadecimal es igual, pero necesitamos solamente un dígito, entonces todos los que usan 2 dígitos en decimal se convierten en letras. ¿Ya? Entonces, de 0 a 9 es lo mismo decimal y hexadecimal. Después el 10, en hexadecimal es A, el 11 B, el 12 C, el 13 D, el 14 E, el 15 F. Sí, pero gracias.